pues muchas gracias a la Fábrica Lo Social, a todas las personas que habéis venido. Bueno, como ha dicho Dani, yo pertenezco a la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad de Aragón. Nos vamos a explicar un poquito aquí quiénes somos, ¿no? Que es un grupo de organizaciones sociales, sindicales de clase, vecinos y vecinas, de todo Aragón, ¿vale? De Zaragoza, de Huesca y de Teruel. O sea, tenemos gente en las 3 provincias y nuestro objetivo fundamental es luchar contra la privatización de la sanidad, ¿vale? Ahora veremos que esa privatización de la sanidad pues ya está más privatizada a veces de lo que nos llega. ¿Por qué? Porque durante las últimas décadas está habiendo, ¿no?, una reforma del sistema sanitario para convertir la salud directamente en un negocio, ¿no? Hay unos intereses económicos y cuando pasamos y decimos el eslogan de no es un derecho y no es un negocio, pues bueno, nosotros nos planteamos que nos tenemos que organizar, ¿no?, como plataforma. ¿Y por qué estamos aquí? Pues por lo que siempre se repite, ¿no? El mejor sistema nacional de salud. Igual las más jóvenes no lo habéis conocido, pero era el mejor sistema nacional de salud de la historia, ¿no? Pues por una sanidad verdaderamente pública, universal y de calidad. Estos son unos conceptos que luego desarrollará más Ana, pero quería traerlos porque son los conceptos clave de esta charla, ¿no? Que es la privatización y la mercantilización que ha comentado antes Dani. La privatización, que es la venta de bienes públicos a empresas privadas, ¿vale? O sea, cosas nuestras, de todos, que venden a empresas privadas. Y la mercantilización, pues es esa transformación de esos bienes para que sean mercancías y se puedan comerciar, ¿vale? Todos esos términos, privatización, mercantilización, no los oiréis nunca, pero sin embargo veremos todas estas terminologías como más comunes y más cotidianas que quieren decir exactamente esto. La privatización y la mercantilización. Convenios, conciertos, externalización, colaboración público-privada, clúster, consorcio. Aquí tenemos a la compañera de las ambulancias, ¿no? Que las ambulancias es un tema que está bastante candente también. Es uno de las causas de esa privatización y de cómo los trabajadores, y no solo los pacientes, sino también cómo los trabajadores sufren esa represión y esas condiciones laborales también hacen perder toda esa dignidad, ¿no?, que te da también el trabajo y que deriva en la pérdida de derechos, que es igual a muerte, ¿vale? Cuanto menos derechos tenemos, pues nos lleva a la destrucción, vamos. Por eso, estos conceptos que son los de arriba, privatización y mercantilización, muy pocas veces veréis que se utilizan en ningún medio, ¿no? Voy a hacer un pequeño recorrido, bueno, pequeño, es largo, es un poco largo, ¿vale? Pero es que para entender todo este proceso, que sepáis que he recortado bastante para intentar encajar en los 20 minutos que me dijo Dani, porque es bastante interesante comprender todos esos conceptos y toda esa ley que comentaba antes Dani, que es la que permite que esto se lleve a cabo, ¿no? Que esa muerte final se lleve a cabo, que luego veremos por qué ese término que ha nombrado Dani, necropolítica o muerte, se lleva a cabo, ¿no? Para empezar, hay dos sistemas que son completamente antagonistas, que es el capitalismo y el socialismo, es el negocio y el derecho. Es uno contra el otro. Nosotros hemos elegido sistema capitalista. Pues sistema capitalista, creación de negocio privado dentro del sistema sanitario. Nos vamos a centrar en la sanidad, ¿no? Obviamente. Aquí, sobre todo para los alumnos o los estudiantes de trabajo social, es una teoría que nos gusta bastante también de recoger en la plataforma, porque después de la Segunda Guerra Mundial hay que reconstruir Occidente, ¿no? Entonces se dan cuenta y dicen, ostras, ¿cómo podemos reconstruir todo esto? ¿Cómo podemos hacer que las personas mejoren su calidad de vida, ¿no? Pues hay un tío muy iluminado que desarrolla la teoría del capital humano, que viene a ser, así muy a grosso modo, que es que cuanto mejor formado y en mejores condiciones estés, más vas a poder producir para las empresas. Entonces este tío saca un libro basándose en algo que ya se habían dado cuenta a principios del siglo XX los patronos industriales, que decían, claro, que un nivel óptimo de salud, mejores condiciones para producir. Vemos que nada es nuevo, que todo lleva un proceso, que es un recorrido, que vamos a ver cómo se llega hasta ahí, ¿no? Por lo tanto, la idea de que exista un sistema de salud que nos cure a todos para que seamos felices y tengamos unos derechos crecientes, choca frontalmente con la idea del capital, que necesita mano de obra bien formada y con una buena salud para una mejor producción, ¿no? Productividad. Vale, Ley General de Sanidad.
fundamental, ¿vale? La Ley General de Sanidad no nace en el año 1974, viene de antes. Se van desarrollando sistemas sanitarios a lo largo del siglo XIX, principios del siglo XX, etcétera, etcétera. Lo que pasa que vamos a ir directamente casi a la muerte de Franco, ¿no? Entonces, esa seguridad social va asumiendo cada vez un mayor número de patologías, ¿vale? Se va integrando ya en el Sistema Nacional de Salud. Se intenta crear un Sistema Nacional de Salud. Se crea una ley de sanidad, de la seguridad social, perdón. Y además se introduce en la Constitución española, tan nombrada últimamente, ¿verdad?, en todos los medios de comunicación, para bien, para mal, nadie nombra esto. En su artículo 43, que es bastante interesante, habla de que la protección de la salud no está incluida en los derechos fundamentales. Sí está incluido el derecho a la reunión, fundamental y básico, para que todos vamos a estar aquí y conspirar contra el gobierno, y el de la educación, ¿no?, para que la gente pueda educarse, sino que está incluida dentro de los principios rectores de la política social y económica. Ya vemos aquí en dónde está la sanidad. La sanidad está metida directamente en la economía. Nada es casual, ¿vale? Ahora iremos viendo que es que nada es casual. La Ley General de Sanidad, la que tenemos actualmente, es del 25 de abril de 1986. Todo esto no cae del cielo, no cae del cielo una Ley General de Sanidad. Hay un montón de luchas autónomas de la clase trabajadora durante los finales de los años 70, principios de los años 80, 90, ¿vale? Que confrontan contra el desarrollismo financiero, confrontan frontalmente contra los intereses del capitalismo desarrollista, ¿no? También se crea una serie de borradores en el que se planifica, por ejemplo, que el sector farmacéutico debe de ser una línea estratégica dentro del Estado, la salud bucodental, la salud mental, ¿vale?, que está ahora tan creciente, y luego veremos también qué sucede, ¿vale? Esto es de 1986, se crean unos borradores, ¿vale?, en donde ya alguien piensa de decir, ostras, ¿y por qué no también hacemos que la farmacia sea nuestra? ¿Y por qué no hacemos también que a la gente se le atienda la salud bucodental? ¿Y por qué no hacemos que la salud mental? Vale, pues todo eso es un borrador. ¿Qué es un borrador? Fuera. Se queda fuera. ¿Vale? Claro, hay mucha presión de la industria farmacéutica, obviamente. Aquí, como podemos observar, hay unas luchas de abajo contra las luchas de arriba. Pues la de arriba, presiones de la industria farmacéutica. Y luego el modelo de desarrollo. Hay un modelo de desarrollo de atención primaria que es asistencialista, que no es de prevención y promoción de la salud. No participa la comunidad en promover la salud, sino que tienes una enfermedad, vas, te dan una medicación y te curas. Chispum. Asistencialismo. Y el modelo hospitalcentrista como referente. Aquí quería poner un par de ejemplos también, que es hospitales de sistemas nacionales de salud de Nueva Zelanda en 1938 y de Gran Bretaña en 1948, en el que acogían casi todas las patologías o principalmente todas las patologías que había en esa época. Y no era un país socialista, como hemos visto antes, el capitalismo y el socialismo. Es que estos venían del desarrollo industrial de decir, joder, si tenemos a los trabajadores en mejores condiciones, mejor nos van a producir, pues vamos a crear mejores condiciones de salud para los trabajadores. Vale. La Ley General de Sanidad de 1986 tiene 2 artículos que son bastante, que nos llevan a donde estamos actualmente, ¿no? Que es el artículo 90, que habla de los conciertos cuando supuestamente el Estado en una situación, en el Sistema Nacional de Salud, en una situación de excepcionalidad, puede concertar puntualmente con un hospital para que le atiendan, para una entidad privada para que atiendan a esa persona puntualmente. Y luego el artículo 67, que son los convenios singulares, que esto es la legalización de la asistencia sanitaria a través de hospitales privados. En vez de construir en las localidades en las que no hubiera hospitales privados o centros de salud públicos, pues se construye un hospital privado. Y agarrándonos a esta legislación, seguimos. Aquí son unos cuantos ejemplos de aspectos que no se desarrollaron de esa ley de 1986. Pues lo que hablaba antes, la participación comunitaria, la actividad fundamental del sistema sanitario para analizar estudios epidemiológicos necesarios, por si acaso alguna vez hubiera un COVID-19, para orientar con mayor eficacia la prevención de los riesgos para la salud, ¿vale? Esto se pensó. O sea, que ya se piensa que puede haber pues, un virus que puede fastidiarnos a todos. Pues en vez de integrarlo y trabajarlo, ¿no?, se queda como borrador, ¿no? Corregir las desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso. Pues, las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan tener consecuencias negativas para la salud, ¿no? Pues en una fábrica en medio de la ciudad,
situaciones que puedan ser de contaminación, etcétera, ¿no? Pues todo esto. Y luego el tema de la industria farmacéutica, ¿no? Ya lo contemplaban también, la industria farmacéutica fuera parte del Sistema Nacional de Salud. Y luego la disposición adicional segunda, que no sé si habéis escuchado a la ministra de Sanidad estos días, a la actual ministra de Sanidad, pues que ahora no es de sus prioridades, pero ya se contemplaba en 1986 lo de las redes paralelas, ¿no? Que es el MUFACE, el MUGEJU, pues estos son los profesores, jueces, policías, militares, que pueden ir a servicios de salud privados que pagamos todos. En vez de estar integrados en el Sistema Nacional de Salud, se pagan aparte. Cuesta alrededor de unos 1.000 millones de euros o por ahí, ¿no? Para que tengan preferencia, vamos. Prestaciones ortoprotésicas, dentales, ópticas, auditivas, no incluidas en el Sistema Nacional de Sanidad. Se contempló, pero, por lo que sea, todo es demasiado progresista. O es un derecho, ¿no? Es el mercado negro. Bueno, años 1989-1991. Se publica el maná de la privatización en Inglaterra. Margaret Thatcher, una mujer que presenta, entre otras cosas, la privatización más absoluta de Gran Bretaña, ¿no? Se presenta el libro blanco para la privatización del servicio público de salud, más importante de Europa Occidental. Este será el libro que guíe a nuestros políticos, como la estrella de los Reyes Magos. Parte del mantenimiento de la financiación pública y de la gratuidad del servicio, o sea, que nosotros pagamos todos, entre todos, la parte que cuesta, pero ellos un programa para mercantilización y la gestión empresarial de la asistencia sanitaria. Luego desarrollaremos más lo que son estos conceptos. Pero bueno, para que veáis ya un poco que todo va teniendo un proceso, que a veces intentamos hacer las cosas para allá, pero todo lleva un proceso y ellos lo han ido maquinando muy bien. Con el mismo objetivo, el Congreso de los Diputados, en 1990, con mayoría absoluta del PSOE, y el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto BNG e Izquierda Unida, crean una comisión para la reforma del sistema sanitario presidida por un empresario, por lo que sea, franquista, que los más mayores lo conocerán, que era Fernando Abril Martorell. Nos quedamos con este nombre porque es interesante que esto continúe. El ministro de Sanidad de entonces, que era Julián García Vargas, constituyó la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud, presidida por Fernando Abril Martorell y formada por 8 expertos. Muchas veces en la televisión hay expertos que nos explican las cosas, ¿vale? Pues son expertos, siempre. El informe presentado en el Congreso de los Diputados en abril de 1991 pues es conocido como el Informe Abril, en el que se hace un análisis profundo del Sistema Nacional de Salud y se dan unas recomendaciones que los siguientes gobiernos del PSOE y después los gobiernos del Partido Popular pues las aplican y las llevan, todo partiendo del principio de la privatización del libro blanco para la privatización del Servicio Público de Salud. 94-99, la Ley 3094, en esta ley que es llamada de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, luego llamada Ley de Fundaciones, pues es una ley que no estaba diseñada para la sanidad pública, que estaba diseñada para la sanidad pública, pero que debidamente retorcida hizo que entraran las fundaciones sin ánimo de lucro a la sanidad pública. En 1996 se crean en Cataluña las primeras SEBAs, que son entidades de base asociativa, comienzan en Vic, y es una especie de sociedad limitada, cooperativa de médicos, que se gestionan dentro de un centro de salud público, que es la privatización de la atención primaria, impulsada por Convergencia y Unión. Con ánimo de lucro, o sea, es la privatización dentro del mismo centro de salud. Esta sí que es la ley que abre la puerta a todo. Esta sí que es la ley majestuosa de todo. La ley 1597, que yo creo que la habrán escuchado la mayoría de los que están aquí, pues se llama de nuevas formas de gestión, votada en el Parlamento estatal por PP, PSOE, PNV, CiU y Coalición Canaria. Si quitamos el PP, es casi el gobierno. Establece que todo hospital, centro sociosanitario o centro de salud puede ser gestionado por cualquier tipo de entidades existentes en derecho. O sea, una constructora, una farmacéutica, un grupo de amigos, como veremos más adelante, que dicen que yo me quedo con el hospital porque me la ha dado que veremos también, que todo está entremarañado de casos de corrupción y a veces no entendemos tampoco el por qué esto sigue así, ¿no? Bueno, si la ley 1597, que permite la entrada de las empresas en la sanidad, ya es la puerta abierta, o sea, todo lo que hemos ido viendo antes eran
como pequeñas concesiones, conciertos, convenios. Ahora ya es la puerta abierta a las nuevas formas de gestión. Las empresas, cualquiera que sea, no serían posibles los hospitales con ánimo de lucro. Cataluña es vanguardia, pero Madrid no se queda atrás, porque están ahí a ver quién se independiza antes. Entonces, el primer hospital privado, o PPP, que es Public Private Partnership, es en Alcira, ¿vale? La Comunidad Valenciana, que como no podía ser de otra manera, la Comunidad Valenciana en el año 1999, pues también empieza a jugar con la colaboración público-privada. Primer hospital privado financiado con dinero público, y la provisión de gestión es totalmente privada a 30 años. Incluye solo la atención especializada de primeras, así como, ¿no? Solo nos quedamos con un poquito, pero posteriormente se encarga la atención primaria, la sociosanitaria, y en 2018 lo rescata la Comunidad Valenciana después de haberla rescatado constantemente cada año porque era deficitario. O sea, todos los años desde el 2000 vamos rescatando, ¿no? La Comunidad Valenciana rescata ese hospital privado que ya se ve que es nefasto, pero pues con el dinero de todos rescatamos todo. Lo de unos pocos, perdón. Años 2005-2019, el PP de Madrid, ahora sí, lanza su plan de 11 nuevos hospitales en 8 años con modelo PFI. Esto de PPP y PFI es interesante porque son diferentes maneras de privatizar y mercantilizar la sanidad, ¿no? Esto es de concesión de obra pública o Private Finance Initiative. En el año 2005, las empresas adelantan el dinero a cambio de la gestión de los servicios no asistenciales, limpieza, lavandería, catering, recepción de información, centralita telefónica, tareas administrativas, ambulancias, lo que puedan, ¿vale? Todo, absolutamente todo. Pues resulta que hoy, actualizándolo y viendo los datos de esto, digo, ostras, pues si es que está la trama púnica, la trama Gürtel, claro, cuando hicimos esto, están metidos aquí hasta el apuntador. Ahora están investigando y, claro, de estos hospitales a Ignacio González, el otro chorizo de no sé dónde, el otro de no sé qué, están metidos todos. Mayoría absoluta. Y en el año 2010 en Madrid privatiza las citas médicas adjudicándoselas a la tecnológica Indra. ¿De quién es Indra? De Fernando Abril Martorell. El presidente, bueno, su presidente, no es suya, es del presidente. Casualmente, no sé si os parece a vosotros también casualidad, pero casualmente es este señor. Pero esto aún tiene más INRI. Que con la reforma constitucional del 2011, ¿vale? Se modifica el artículo 135 de la Constitución, que firman el PP y el PSOE y que establece en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria. Estabilidad presupuestaria es que todo lo que ellos quieran no lo van a pagar. Sanidad, se jubila un médico, no lo voy a reponer. Quiero este hospital, pues no vamos a poner este hospital, no vamos a poner este centro de salud. Ni un euro de gasto público mientras se paga la deuda. Es pagar la deuda eso frente a cualquier otro gasto del Estado. Por eso lo de los recortes del año 2011, las movilizaciones en las calles. Y claro, esto es sin enmienda o modificación posible. O sea, que esta reforma de la Constitución pone además sin enmienda o modificación posible. Todo atado y bien atado con la sanidad. 2007-2011 hay grandes movilizaciones en Madrid masivamente, ¿vale? En todas las partes del Estado también, silenciadas por los medios de comunicación, obviamente. Creo que hubo un reportaje de la CNN o de la BBC o algún medio inglés que dio más cobertura, o extranjero que dio más cobertura que los medios de aquí. Se llegan a entregar 500.000 firmas para la derogación en el año 2009 de la Ley 1597 en el Congreso de los Diputados, lo que viene siendo una iniciativa legislativa popular. En el 2013 el PSOE promete derogar la Ley 1597 y en el 2014 Podemos, en su programa, defiende derogar la Ley 1597. Actualmente, para que no os sorprendáis, estamos en el año 2023, 18:40 horas, la Ley de 1597 sigue en vigor. Esto es un decreto que hizo el Partido Popular, ¿vale? Que era para sacar a los migrantes irregulares de extranjería del Sistema Nacional de Salud. Y además, ya que sacó a los migrantes, pues sacó también la financiación de los medicamentos de los abuelos, que pues mató los pájaros de un tiro. Me quedo sin migrantes y sin abuelos, que luego veremos un poquito más adelante que ya ha sucedido en los siguientes años posteriores. Esta ley se ha modificado y en el año 2008 se modificó la ley y antes la sanidad era universal, ahora es
tiene matizaciones, ¿no? En el año 2018, no sé si tienes que cumplir unos requisitos, si eres migrante, pues 3 meses, 6 meses, no me acuerdo cuáles en concreto. El COVID. COVID con el gobierno más progresista de la historia. Parte 1. Listas de espera que producen muertes evitables por diagnósticos tardíos. Lejos de reforzar la sanidad pública, los gobiernos aumentan los contratos de las patologías más rentables con la sanidad privada. Cada cama privada durante una semana de hospitalización, esto como dato, que yo creo que ya la tenemos bastante absorbido. Cada cama costaba, según la comunidad autónoma que estabas de una cama privada, entre 22.000 y 43.000 euros una semana. ¿Quién puede pagar eso? La mayor parte del dinero va a parar a empresas privadas, rastreadores, pruebas diagnósticas, fármacos de dudosa eficacia, vacunas, hospitales innecesarios. Bueno, el caso más flagrante fue el del CENDAL, ¿no? En Madrid también, que montaron ahí, que aún está ahí montado, que no sabemos ni qué es eso. Acabará siendo igual una plaza de toros. Y mientras permanecen cerradas miles de camas públicas. O sea, que es que lo más sangrante de todo esto es que había camas públicas, plantas enteras de hospitales públicos cerradas, mientras se construían hospitales y se privatizaba absolutamente todo. Un montón de trabajadores que no eran contratados como esenciales desde el sistema público de salud y se derivaban a empresas amigas, etcétera, pues como hemos visto antes, ¿no? Año 2020-2021, ¿eh? Los retrasos de la atención sanitaria pública llevan a la mayoría de las personas desesperadas a hacerse pólizas de aseguradoras privadas. Estas en 2020, las aseguradoras ganaron más dinero que nunca, 9.000 millones de euros de facturación y 11 millones de clientes. Actualmente estamos alrededor de los 12 millones de clientes, o sea, esto va en aumento. ¿Consideráis que esto es casualidad? Si tú llevas privatizando 40 años el sistema sanitario, pues llega un momento que te dice, no, es que tienes un tumor o tienes un bultico en la espalda y tienes 8 meses para que te atienda, o sea, para que te haga una resonancia magnética. Pero, si quieres, puedes ir... Dices, hostia, es que me estoy jugando la vida. Es que igual no es nada, igual es un ganglio o igual tengo un tumor en la columna vertebral y me estás diciendo que no me vas a poder atender hasta dentro de 8 meses. Bueno, el gobierno más progresista de la historia. En las residencias de mayores, casi todas privadas, luego veremos los datos también, y con condiciones penosas muchas de ellas, tanto para los pacientes como para los trabajadores y las trabajadoras, porque eso es brutal de las dos maneras, se producen casi la mitad de las muertes totales por COVID-19. Pacto Cajal. El Pacto Cajal es un acuerdo para la reconstrucción de la sanidad que firman Unidas Podemos conjunto con el PP y el PSOE para reconstruir la sanidad. En ese acuerdo, que eran unas 51 a 52 hojas que nos leímos cuando salió, no nombraban la palabra privatización. Y si lo nombras con cosas, colaboraciones público-privadas, conciertos, convenios, la gente está muy perdida. Unidas Podemos, PP y PSOE aprueban las conclusiones del acuerdo de reconstrucción de la sanidad. En el año 2022, después de hacer movilizaciones desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, organizadas por todo el Estado, saliendo cuando se podía, cuando no se podía, haciendo de todo, decidimos hacer una nueva ILP, llevar al Congreso de los Diputados, a ver si nos escuchan, una nueva iniciativa legislativa popular recogiendo firmas para la recuperación de la sanidad universal, 100% pública y de calidad, ¿vale? Entonces llevábamos estas reivindicaciones: atención sanitaria para todas las personas, da igual sea de donde sea, la derogación de las leyes privatizadoras y la recuperación de los centros privatizados, obviamente, la creación de un sistema público de farmacia y productos sanitarios, con lo costoso que fue todo durante el COVID, encima con los palicos, las mascarillas, la recuperación y el reforzamiento de la atención primaria. Tú vas a coger una cita y la telefónica es ya para 15 días. Claro, es una locura. Y luego la atención sanitaria en los centros de mayores, pues que fuera 100% pública, ¿no? Las residencias. Igual alguien puede pensar, hombre, pues si es público, y igual no se atiende también bien, pues como lo privado, ¿no? Puede ser, sí. Todo puede ser. Lo que pasa es que como no lo sabemos, de momento los centros públicos por lo menos tienen mejores condiciones en los trabajadores y estoy convencido de que tienen mejores condiciones en los abuelos, seguro. Una cosa lleva a la otra. Y ahora, rápido, unos datos, macrohospitales y listas de espera de aquí, de Zaragoza y de Aragón, ¿vale? Lo otro era como muy general para que viéramos a dónde hemos llegado, pues ahora nos centramos en nuestro territorio. Mientras los centros hospitales públicos cada vez cuentan con menos recursos y la atención primaria se derrumba, pues vamos a construir un nuevo macrohospital que se está construyendo ya en el nuevo macrohospital de La Quirón. Y ahora se va a construir otro también
del grupo Hernán Cortés. O sea, yo he proyectado otro grupo Hernán Cortés. Tenemos también el Montpellier, el Rosa de la Clínica Montecanal. Bueno, hay varias hospitales clínicas, ¿no? Todo esto, además, tiene una doble vertiente, porque es el pelotazo económico, por un lado, tiene el doble pelotazo, que es el urbanístico por un lado y el sanitario por el otro. O sea, que matamos dos pájaros de un tiro. La mercantilización llevada directamente a cabo. Listas de espera quirúrgica en Aragón, ¿vale? Más de 7.200 personas se aguardan para una operación quirúrgica en Aragón. La media alcanza 180 días de espera, 2023. Hoy. ¿Esto a qué te lleva? Pues que de 11 millones de asegurados que pasan del COVID a 12 millones de asegurados y pasaremos a 15 millones porque dirás, o me operan o me muero. O me operan o me muero. Lo que pasa es que si pasamos los 15 millones al otro lado... Bueno, listas de espera de salud mental, hasta 20 meses de espera para atención psicológica y hasta 8 meses para psiquiatría. ¿Vale? El medio rural, donde hay más carencias, ¿no? Es donde hay más carencias sobre todo. Listas de espera de salud mental en infarto juvenil también, de 3 a 6 meses para atención psiquiátrica y 2 a 10 meses para atención psicológica. Cuando hay tantos problemas de salud mental, algo tendrá que ver el sistema también en el que vivimos, ¿no? Y que los niños tengan que ir a salud mental dice mucho también del mundo en el que vivimos, en el primer mundo. Esto es un nuevo pelotazo urbanístico también con la MAZ. El Gobierno de Aragón anunció en marzo del año pasado un convenio con la MAZ, en el que la empresa asumirá la asistencia sanitaria, atención especializada, cirugía, diagnóstico y urgencias hospitalizadas de 56.000 vecinos de la provincia de Zaragoza. ¿Vale? Parque Goya 1, Egea, Sada, Batauste, Tarazona y Borja. Durante 4 años, hasta 2027. Supone un desembolso de todo nuestro dinero de 16 millones de euros. La justificación, una vez más, las listas de espera. Si tenemos camas, si tenemos hospitales, si tenemos dinero, ¿por qué no reforzamos? La realidad es el desmantelamiento y el saqueo. Este acuerdo tiene más relevancia porque se filtró de unos periodistas de Naiz, del País Vasco, un plan del exministro Escrivá, que ahora es ministro de otra cosa. Bueno, pues hay un plan del ministro Escrivá que cedería a las mutuas privadas no solo la atención de las enfermedades laborales, sino también todas las patologías. La idea de todo esto es que la mutua patronal se haga con el servicio de salud de la población activa, no solo de los trabajadores y las trabajadoras, sino de la población activa, con lo que conlleva eso, que cuando la mutua te diga ya estás curado y no estés curado porque tiene intereses económicos, te van a tener un determinados plazos. Esta gente se rige por plazos económicos. No es atención a través de mutuas patronales para aquellas personas productivas, para el sistema, con el fin de conseguir una reincorporación lo antes posible, que esto ya lo intentan cuando estamos en el trabajo, ¿verdad? Tenemos algún accidente en el trabajo, te llama todo el rato la mutua. Y para aquellas que no consideran productivas, el sistema público de salud vació de recursos. Para los que no puedan permitírselo, para los que no puedan estar ahí, al sistema público, que ya está deteriorado, infravalorado sus profesionales, infravalorado las estructuras, infravalorado absolutamente todo. Y lo venden todo el rato así en la televisión. Bueno, la salud mental. Hablábamos del sistema, ¿no? Pues también es un buen nicho de negocio. Las 4 mayores compañías de salud mental en el Estado español tienen un fondo de inversión como accionistas mayoritarios. 3 de ellos, Estias, ITA Salud Mental y Mentalia. Están en manos de 3 líderes europeos en residencias. Estas firmas controlan ya 5.000 plazas de salud mental repartidas en más de 100 centros de salud de 13 comunidades autónomas y en los últimos 4 años han duplicado sus recursos. Sé que soy un poco pesado, irónico y satírico con esto, pero es el gobierno más progresista de la historia. O sea, todo esto se está permitiendo con supuestamente el gobierno más progresista de la historia que nos hace que paremos a la derecha y al conservadurismo. Que tienen que estar... Que por eso Feijóo no tiene plan. O sea, que es que... Posición dominante, 2 entidades religiosas. La Orden de San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias gestionan casi 6.200 plazas entre ambas. Pues también la religión, claro, todo el mundo quiere su... No vamos a ser nosotros, ¿verdad? En Aragón la privatización de la salud mental también es una prioridad y no se asume desde el poder público, como estamos viendo. Hoy hablaba con una compañera que es psicóloga y que está trabajando en atención temprana en Alcañiz, que lo gestiona Fundación Real Viz. ¿Vale?
El Acuerdo Marco 2021 da 6,3 millones de euros para atención en residencias, hospitales de día, salud mental, infanto-juvenil y atención a trastornos de conducta alimentaria. Y ahora una partida de 8 millones de euros, la que todavía no se conocen sus destinatarios, ¿vale? Todo esto son acuerdos, leyes, etcétera, etcétera. Que no es que caiga del cielo las cosas, sino que todo es un plan. Sector sociosanitario, paradigma de la privatización y un buen ejemplo de que se privatiza y que la privatización mata. Lo que veíamos antes de la pérdida de derechos, muerte, la privatización, igual a muerte también. Hemos visto que los abuelos que no eran rentables han muerto y los abuelos que tenían pasta o que eran rentables económicamente para derivarlos, los derivaban a las entidades privadas, ¿no? Durante la pandemia, más de 41.000 personas se dejó morir en residencias para mayores en Aragón, entre 1.700 y 2.400. Zaragoza solo queda una residencia pública, que es la de aquí al lado, la de la Romareda. Las demás son concertadas o privadas, o conveniadas, colaboración público-privada. Es un sector en el que confluyen diversos servicios sociales y, bueno, que convergen servicios sociales y sanidad, además, ya que estamos en trabajo social. Es un paradigma legislativo también muy opaco, o sea, es difícil, bueno, ahora ya no, porque ahora ya lo hablan alegremente también, es difícil encontrarlo, pero es que ahora ya ellos mismos se regodean, o sea, ya sacan sus propias revistas, tesis, fundaciones, que dicen que hay que invertir en sanidad privada, porque es muy rentable, porque una parte la da el Estado y tú solo pones un poquito ahí de riesgo. Eso es, ahorro en recursos y trasvase de dinero público para optimización de beneficios, pues ya sabemos lo que es una residencia privada. Pero lo que pasa es que son nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres. 75% de los centros residenciales son privados, 2/3 son privados puros y el resto son concertados, lo que decía antes. Sin embargo, el 60% de las plazas existentes cuentan con dinero público, o sea, además se concertan con dinero público. Fondos de inversión, entes no sometidos a ninguna legislación, bueno, aparecen ya fondos de inversión, imposible de controlar, grupos de estos que se mezclan con los de la vivienda también, con grandes empresas, todo esto parte de la Ley 1597, ¿vale? Por eso pone todo el rato, tú sabes, es un negocio de derogación de la Ley 1597, o sea que querían derogar todos. Y luego los grupos que dominan el negocio de las residencias en el Estado español, pues lo que hemos dicho antes, Domus 6, Orpea, Vallesol, Vitalia, Home, Sanitas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que os decía ahora, o sea que ya no se cortan. IDIS es el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, que lo podéis buscar alegremente, sanidad privada, y veréis ahí todos sus informes, sus estudios, cómo hacer negocios, lo bien que lo hacen, se dan palmadas en la espalda y hacen unas tesis de la leche. Y aquí os pongo los datos que ellos mismos recogen. Vio incrementado el número de aseguradores durante el 2022 en un 4% hasta superar los 12 millones de personas. Esto los dan ellos, ¿eh? En España hay 432 hospitales privados, que por supuesto funcionan mejor que los públicos para ellos, claro, que representan más del 56%. Actualmente hay más hospitales privados que públicos. Los hospitales privados facturaron en 2022 unos 12.400 millones de euros, un 5,5% más que en 2021. Creo que recordar en la entrevista de la ministra de Sanidad que dijo que no se tenía que preocupar la sanidad privada por nada, que ya no tenía ningún problema con la sanidad privada. Al revés, que tenía mucho respeto por la sanidad privada. Pues esta es la sanidad privada a la que respeta. Los ingresos procedentes de los conciertos con las administraciones públicas representan 4.325 millones de euros, un aumento del 4,8% con respecto al año anterior. Estos de DBK también son parte de lo mismo, es un observatorio que tienen ellos. Y luego Marta Vilanova, que es la directora de la Fundación IDIS, expresó que la sanidad privada es un negocio altamente rentable y en crecimiento y ve necesario reducir los costes del sistema de sanidad privada ajustando las coberturas e introduciendo copagos. O sea, que van a subir los precios, que te van a atender peor y que ahora vas a estar en medio de la nada. Lo que sea rentable lo asumirán ellos y lo que no te mandarán si te pueden atender en la salud pública. Así que os dejo aquí con la compañera que os va a explicar un poco todo esto. Bueno, ya me han presentado antes, yo soy Ana, soy enfermera y participo en la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Cataluña. Voy a redundar también en algunas cosas que tú has explicado.
y a explicaros un poquito más qué quiere decir privatización y qué quiere decir mercantilización y los impactos que tiene la privatización y la mercantilización en la salud de las personas. Porque a veces parece fácil, pero no lo es. Yo acabo de depositar, como han dicho, mi tesis doctoral sobre privatización y mercantilización del sistema sanitario catalán. Me he centrado en el sistema sanitario catalán, que veréis que somos pioneras en el Estado. Se habla mucho de la privatización en Madrid, pues no, nosotras vamos por delante en el sistema sanitario catalán y si algo tengo claro es que a veces no hay un consenso en la evidencia para definir los términos. Privatizar, como hubiera dicho Dani, es vender, traspasar un recurso desde la esfera pública a la esfera privada. Por ejemplo, una externalización de un servicio, y ha pasado en muchos hospitales del Estado que han externalizado la lavandería, que han externalizado la limpieza, que en un momento fueron públicos. Eso es privatizar. Mercantilizar es un término mucho más complejo que a veces pasa desapercibido. A mí me gusta ponerle el foco mucho a la mercantilización, porque sucede mucho antes de que la privatización se produzca. Mercantilizar es, por ejemplo, gestionar desde la óptica privada una entidad pública. Es cuando se dejan permear las leyes del mercado, un poco lo que has estado explicando, dentro de las entidades públicas. A veces no hay cambio de propiedad, pero sí que esta permeabilidad de las leyes del mercado acaba favoreciendo la privatización. Y a lo mejor con los dos ejemplos que os he puesto se ve claro, ¿no? Empieza a gestionarse y se ha visto claro con la evolución histórica del sistema sanitario. Se empezaron gestionando, empezaron diciéndonos que había que hacer la sanidad más eficiente, empezaron a gestionar la sanidad desde una óptica empresarial y poco a poco vemos cómo han ido externalizando servicios, subcontratando entidades privadas, instaurando colaboraciones público-privadas en distintas formas que después entraré un poco en las distintas maneras en que hacen las colaboraciones público-privadas con el ejemplo del sistema sanitario catalán. No lo pases todavía. Un poco con lo que tú ya has explicado, ¿no? Que la ideología neoliberal defiende que la sanidad y la salud son una mercancía más con la que pueden negociar, de la que pueden beneficiarse, en la que los pacientes son clientes, los servicios son productos y las enfermedades se pueden clasificar entre rentables y no rentables. Y aquello que no es rentable, pues, como hemos visto, lo excluimos del sistema. O aquello que ellos dicen que no es rentable. Sí. En este paradigma nos dicen que hay que hacer la sanidad más eficiente, que hay que rentabilizarla. Y yo en la tesis me pregunté, así como una pregunta muy básica, ¿se puede poner la economía por delante de la vida de las personas? ¿Se puede? Bueno, poder se puede, porque es una evidencia que lo están haciendo. Pero tiene, y la evidencia científica nos dice que tiene consecuencias nefastas. Os he traído algunos ejemplos también a nivel internacional para que veamos que el sistema sanitario español, lo que pasa en Cataluña, lo que pasa en el resto de comunidades autónomas, no es una casualidad y forma parte de una tendencia internacional a hacer esto. Este es un estudio de este año en China, que nos dice que los hospitales y entidades privadas o privatizadas o sujetas al derecho mercantil sí mostraron una mejor eficiencia en costes. ¿A expensas de qué? Pues de bajar la calidad a sus pacientes. Entonces sí demostraron que, pues mira, somos mucho más eficientes.
Pero ¿recortamos en qué? Pues recortamos en guantes, recortamos en antibióticos, recortamos en personal, aumentamos las cargas del trabajo del personal sanitario, con lo que bajamos la calidad que estamos ofreciendo. Y en el sistema sanitario inglés, que antes lo has mencionado, es mucho peor todavía. La externalización hacia el sector privado de servicios sanitarios, no la externalización de la lavandería o de la limpieza, sino la externalización del servicio sanitario, se correlacionó con tasas de mortalidad evitable significativamente más altas, y concluyen los autores, porque no lo pudieron demostrar, es esto de la evidencia que a veces dicen, no lo hemos podido demostrar, concluyeron los autores que posiblemente esto había pasado porque las empresas que habían subcontratado ofrecían claramente una menor calidad a sus pacientes. Y en un análisis mucho más extenso que se hizo sobre las reformas mercantiles que se introdujeron en Alemania, Francia y Gran Bretaña, estos autores nos dijeron que los cambios orientados en el mercado socavaban la universalidad, generaban inequidades en salud y que las instituciones privadas, privatizadas o mercantilizadas privilegiaban la atención a pacientes sin complicaciones previas de salud o bien con enfermedades que les eran menos costosas. Es decir, esa división entre las enfermedades que son rentables y las que no son rentables. Perdón. ¿O sí? Aquí. Vale, sí. Perdón. Vuelve. Una de las siguientes preguntas que me hice, porque, por esto de que te dicen que mejoran los costes, es ¿qué pasaba cuando había potentes intereses económicos detrás de la mercantilización, de los que él ya ha hablado un poco? ¿Qué pasaba cuando las empresas privadas estaban detrás al acecho a ver cómo podían beneficiarse de la salud y la sanidad de las personas? Y en el sistema sanitario inglés, que es uno de los pioneros en la instauración de modelos PPP y PCI, Private Finance Initiative y Private Public-Private Partnership. Sí, eso sí. Esto se llevó al Parlamento inglés, supusieron sobrecostes millonarios para el sistema público. Es decir, bueno, vamos a ser más eficientes, pero solo un poquito, y cuando podemos aprovecharnos de ello, dejamos lo de la eficiencia de los costes aparte y parasitamos el sistema, las empresas privadas. Los PCI normalmente se utilizan para construir o para gestionar servicios auxiliares de los hospitales. Este ya lo has mencionado, el modelo Alzira supuso 65 millones de euros de sobrecoste para las arcas públicas solo en 2 años. Y en Cataluña, como ya os he dicho, que somos pioneras, construimos el Hospital Moisès Broggi con un modelo PFI que se otorgó a una unidad temporal de empresas formada por La Caixa, Aguas de Barcelona y una empresa de telecomunicaciones que construyeron el Moisès Broggi. La Generalitat de Cataluña le paga a esta unión temporal de empresas durante 30 años un alquiler por utilizar las instalaciones. Al final, esta unión temporal de empresas solo construyó el hospital, no se quedó con los servicios auxiliares, pero bueno, los servicios auxiliares están subcontratados y externalizados también, entonces pues es lo mismo. Se duplicó el coste del hospital por cambios que hubo irregulares. ¡Ay, ha habido cambios en el proyecto!
Bueno, pues se duplica el coste del hospital. Cuando acabaron de construir el hospital hubo un sobrecoste añadido de 11 millones de euros y 2 años después de inaugurar el hospital los quirófanos se caían a cachos. Tuvieron que volver a hacer una inversión para arreglar esos quirófanos que la Unión Temporal de Empresas, esta, que no se dedica para nada a la sanidad, había construido deficitariamente. ¿Y cómo lo hacen? Esto ya también lo has explicado un poco tú. Pasa un poquito de historia, y a modo de resumen, porque lo has explicado muy bien. Desde los años 70-80 del siglo pasado, el neoliberalismo nos empieza a hablar de la necesidad de hacer la sanidad más eficiente, de la nueva gestión pública, de las nuevas gobernanzas, que es una manera de decirnos que es necesario introducir mecanismos de mercado dentro de la sanidad pública. Y también se ha mencionado, preparan los sistemas públicos, los hacen leyes y normativas que permiten no solo la mercantilización de la sanidad pública, sino la introducción de las privadas. Y él ha hecho un recorrido por toda la normativa y la legislación que avala esto en el sistema sanitario, en el Sistema Nacional de Salud español. El punto de inflexión más importante, como os ha dicho, es la Ley 1597 de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que viene a ser habilitación de dejar permear al mercado dentro del sistema, habilitación de dejar que las empresas privadas se beneficien de la sanidad pública, viene a ser todo esto. En Cataluña tenemos una ley que es la que avala las entidades de base asociativa, que es de 2 años antes que la 1597. En Cataluña se permitió la entrada del ánimo de lucro en la sanidad pública en el 1995. Se introdujeron las entidades de base asociativa, que como has mencionado nos lo venden como cooperativas y también como autogestión. Le ponen estas 2 palabras súper bonitas que venden muy bien y en realidad son sociedades limitadas compuestas por personal sanitario, en su mayoría médicos, que gestionan el presupuesto que les da el CatSalut de forma autónoma y autogestionada, y si obtienen lucro de eso, pues se lo meten al bolsillo. Son sociedades limitadas con ánimo de lucro. Normalmente estos centros de salud gestionan centros de atención primaria. Hay la primera EVA, justo se aprobó la ley en el 95, la primera entidad de base asociativa nace en el 96. En la actualidad hay 12 entidades de base asociativa en Cataluña. Y normalmente estos centros de atención primaria lo que hacen es ofrecer servicios de atención privada dentro del centro de salud público. Ofrecen servicios adicionales para quien se lo pueda pagar. No solo gestionan el presupuesto y los beneficios se los quedan los accionistas de la sociedad limitada, sino que también ofrecen servicios de atención privada dentro del centro y esos beneficios también se los quedan ellos. Una particularidad de las entidades de base asociativa es que nos venden en el sistema sanitario catalán que son muy eficientes. Son muy eficientes. Estos profesionales gestionan muy bien su presupuesto y el kit de la cuestión es que han instaurado las entidades de base asociativa en las zonas, sobre todo en Barcelona, en las zonas socioeconómicamente mejor posicionadas. Entonces, son zonas en las que las personas, la población que tienen asignada normalmente tienen doble cobertura sanitaria, que asisten poco al centro de salud y, bueno, claro, así también podemos ser muy eficientes.
Bueno, no, ahí. Vale. Perdón, ¿eh? No, perdona tú. Y ya tenemos el sistema preparado, ¿no? Ya tenemos el discurso de que es necesario recortar el sistema público, hacerlo más eficiente, bla, bla, bla. Con esa excusa instauramos las leyes y normativas que permiten eso. Cuando llegan las crisis económicas es el momento idóneo para intensificar las medidas de privatización y mercantilización de la sanidad. Y después eso se retroalimenta porque, como decías, ¿no? Recortamos y después decimos que el sistema es ineficiente. Bueno, chachos, que tienes camas cerradas, ¿cómo no quieres que sea ineficiente el sistema, no? Entre el 2009 y el 2018, el PIB aumentó en España un 8,6%, el gasto sanitario público se redujo un 11,21% y el gasto sanitario privado creció un 16,28%. Esto es una clara fotografía de cuál es la intención. ¿Cuáles son las intenciones de las medidas de austeridad? ¿Realmente el sistema es insostenible o hay una intención de hacerlo insostenible? En Cataluña, durante los recortes sanitarios, mientras las empresas públicas, ahora veremos cómo se configura el sistema sanitario catalán, que es muy particular y a mí me gusta decir que es el paradigma de la mercantilización en todo el Estado español. Mientras las empresas públicas reducían sus presupuestos con el Servicio Catalán de Salud, reducían sus contratos y el importe de sus contratos, las empresas privadas que operan dentro del sistema público y que son privadas con ánimo de lucro, aumentaron sus contratos con el Servicio Catalán de Salud. Y no solo han aprovechado las crisis económicas, también han aprovechado, evidentemente, la crisis del coronavirus. Os he puesto esta porque estoy aquí. El COVID potenció el crecimiento de la privatización de la sanidad en Aragón. De hecho, estabais en el puesto número 14, me parece, de privatización sanitaria a nivel del Estado. No sé, ahora estáis en el 9º o en el 7º, no sé, por ahí. Vais ascendiendo. A ver si llegáis a lo que es el sistema sanitario catalán. Pero bueno, Madrid y Cataluña nos llevamos la palma, 19,2 millones de euros para la sanidad privada por atender a los contagiados de la primera ola y 30,2 millones de euros pagamos la sanidad catalana, que en 2011 nos cerraron camas hospitalarias, nos cerraron centros de atención primaria, recortaron profesionales, nos cerraron quirófanos y después andamos pagándole a la privada. Esto es una situación de emergencia sanitaria. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hemos llegado hasta aquí porque tenemos un sistema público intencionalmente destrozado para después poder hacer esto. Pero en una situación de emergencia sanitaria, cuando deberíamos estarle diciendo a las privadas, oye, no, mira, es una situación de emergencia sanitaria, nos dais las camas, nos dais los recursos y no os vamos a pagar nada. Evidentemente no lo hacemos. ¿Era el gobierno más progresista de la historia? Sí. Y el de Aragón también. ¿Qué? Que el de Aragón también. ¿El de Aragón también? Sí. Pues mira. No tiene, ¿no? No le van a decir eso a las privadas. No le van a decir que nos tienen que dar las camas. Pero de hecho no deberíamos haber ni llegado a esto. Deberían haber abierto todos los recursos públicos que habían cerrado. No sé si aquí pasó, en Cataluña cuando nos cerraron las camas, por ejemplo en mi hospital, cuando cerraron las camas lo que hicieron fue hacer obras. Y entonces, para que no se viera la imagen esa tan fea de las camas cerradas, que es muy fea, claro, van los periodistas a hacer fotos y dicen, mira cuántas camas tenemos cerradas. Pues no, hicieron obras y las reconvirtieron en despachos. Entonces ya no hay camas.
Hay camas cerradas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No están? Las hemos reconvertido. También has hablado de las listas de espera. Las listas de espera, y apelando al título de la charla, es necropolítica, es dejar morir a las personas. Es un mecanismo de exclusión implícita dentro del sistema. Es una consecuencia directa de las medidas mercantilizadoras de la sanidad, ¿no? Cerramos. Pues yo cada año veo crecer estas listas de espera, cada año salen noticias, cada año tenemos más pacientes en espera, cada año tenemos más espera para el especialista, cada año tenemos más tiempo de espera para las listas, para las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Esto no hace más que aumentar. Y para las privadas, y también lo has mencionado tú un poco, tiene un doble beneficio para las entidades privadas. El primer beneficio es que la gente se hace en mutuas privadas, evidentemente. Creo que a nivel del Estado español, durante la época de crisis, tú has dicho un 4% en el 2022, Sí. De toda la época de crisis creo que aumentaron más, un 11%, en Cataluña éramos un 26%. Vale, la gente haciéndose mutuas privadas, la gente que se lo puede pagar, evidentemente. Voy a hacerme la mutua privada si puedo, porque voy a ir más rápido que en el sistema público. ¿Y qué? En cuanto se lo puede pagar. En cuanto se lo puede pagar. El otro beneficio que obtienen las privadas con las listas de espera es que les derivamos a los pacientes. No sé si hay aquí también, pero allí como que llega un límite de tiempo de espera en el que dicen, uy, este límite no lo podemos superar, ¿no? Establecen como un límite, este límite no lo podemos superar. A partir de este límite vamos a derivarle los pacientes a tal privada o a tal otra, porque claro, no los podemos asumir. O por la presión. ¿Qué? La presión de la empresa y entonces ya empiezan... Y entonces empiezan a derivar a las personas a cirugías a hospitales privados, que avanzo no van a tener la misma calidad que en un hospital público. Porque el hospital privado tiene ánimo de lucro y porque el objetivo final es obtener beneficio con ese servicio que están dando. Entonces, ¿cómo queremos que den la misma calidad que un hospital que no obtiene beneficio con eso? Pues es que es imposible. Otro mecanismo de consecuencia de la mercantilización y sobre todo del discurso que avala la mercantilización, del discurso neoliberal, y esto también es necropolítica, es la exclusión sanitaria. Has hablado tú un poco del Real Decreto 16/2012 que dejó fuera de la asistencia sanitaria a las personas migrantes sin regularizar dentro del territorio. El decreto se basaba en absolutamente una falsedad, porque la sanidad pública, no sé si lo sabéis, yo lo repito allí donde puedo, la sanidad pública en España no se financia con las cotizaciones a la Seguridad Social. Se financia principalmente de los presupuestos generales del Estado con impuestos indirectos como el IVA. Con lo cual, por mucho que las personas no estén regularizadas dentro del territorio, están financiando la sanidad pública cuando se van a tomar un café en el bar, cuando cogen el metro, cuando cogen el bus o cuando hacen la compra en el supermercado. Con lo cual, quitarles la asistencia sanitaria es en realidad un mecanismo de copago, es hacerles pagar, repagar por algo que ya previamente habían pagado. Sale de los discursos mercantilizadores y te dicen que no son rentables cuando en realidad hay mucha evidencia científica que
no suelen usar el sistema sanitario. De hecho, hay una investigación hecha por un médico de atención primaria, si no me equivoco, de aquí de Zaragoza, que demostró cuál era el uso del sistema sanitario por parte de población migrante y por parte de población autóctona. Y la población migrante usaba mucho menos el sistema sanitario que la población del país. Entonces, se basaba en dos mentiras: uno, que no financiaban el sistema, y dos, que hacían sobreuso del sistema. Es fruto de los discursos neoliberales y era una ley completamente racista. En el año 2018, el gobierno más progresista de la historia modifica esta ley. Ya os aviso que no nos ha devuelto la sanidad universal, para nada, esa nunca fue la intención. Sigue antes del 2012, se atendía a todas las personas, ahora vinculan el derecho de acceso a la sanidad a los padrones municipales. Dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés, tienes que, desde el mismo momento en que estás empadronado, tienes acceso a la asistencia sanitaria. O depende de dónde estés, te hacen un decalaje de 3, 6 meses, ¿vale? Lo estipulan así. Y después tampoco han garantizado la asistencia sanitaria para los ascendientes reagrupados. Esta no ha vuelto. Sobre el papel parece que están garantizadas las urgencias, pero a nivel práctico tampoco. Yo trabajo en un hospital en urgencias y nos hinchamos a facturar atenciones. Sobre el papel, ¿no? ¿Qué? Sobre el papel. En Cataluña sí. Pero, A nivel del Estado no, sí. En Cataluña sobre el papel se supone que tenemos garantizada la atención urgente, pero tampoco. Nos hinchamos a facturar atenciones a personas que no tienen tarjeta sanitaria, que no han podido empadronarse, y ha funcionado como mecanismo de privatización también, porque del sistema público no podían formar parte, pero la mutua privada sí que podían hacérsela. Y de hecho, en Cataluña el Servicio Catalán de Salud habilitó una filial del Servicio Catalán de Salud en la que las personas que estaban excluidas por el Real Decreto 16/2012 podían pagar 60 euros al mes para atenderse a través del sistema de salud, a través del Servicio Catalán de Salud, con servicios recortados, por supuesto. No les daban toda la atención sanitaria, no fuera a ser que abusaran demasiado. Dentro del sistema público se habilitó una filial que funcionaba como una mutua privada. Esto duró poco tiempo gracias a las plataformas por el derecho universal a la salud en Cataluña, que nos salía humo por las orejas y hicimos varias movilizaciones, y esta mutua que habilitó el Servicio Catalán de Salud duró poquito tiempo, pero la intención estaba ahí. Y ya que hemos llegado, os voy a hablar del caso que yo más conozco, que es el Sistema Catalán de Salud. En el Sistema Catalán de Salud, que tenemos transferidas las competencias, yo creo que como aquí, ¿no? Desde el 1981. Pues sí. Está el Departamento de Salud, que organiza las políticas. El Servicio Catalán de Salud, que yo creo que sería más o menos como... ¿Cómo se llama aquí? El Servicio Aragonés. Sí. El Aragonés de Salud. El Servicio Aragonés de Salud, vale. El Servicio Catalán de Salud, que en Cataluña, yo creo que aquí no funciona igual, en Cataluña solo se dedica a comprar servicios sanitarios. No tiene ningún centro. Todos los centros están adscritos a él, pero el Servicio Catalán de Salud en sí mismo no gestiona ningún centro. De él, ¿a quién le compra estos servicios sanitarios? Se los compra al Instituto Catalán de la Salud, que sería también como el Servicio Aragonés de Salud. Es que lo tenemos como dividido en dos: el que compra y el que provee servicios. hay un instituto también que están haciendo una cosa parecida. Una cosa parecida. Sí. Pues está el que compra y el que provee.
Y esta estructura es la que les sirve para habilitar más fácilmente la concertación. No. No, para hacer... Vale, sí, para hacer así. Perdón. Entonces, ¿a quién compra? ¿A quién compra? Compra al Instituto Catalán de la Salud. Es el único ente 100% público en el sistema sanitario catalán. Y solo tiene 8 hospitales en toda Cataluña. Después le compra servicios sanitarios a toda una serie de entidades que dale ahí, que le llaman la concertación, que es el peso más grande del presupuesto de salud en Cataluña, se lleva más de la mitad del presupuesto de salud de Cataluña, va a la concertación, que está formada por consorcios públicos, empresas públicas, sociedades mercantiles públicas, fundaciones privadas y empresas privadas con ánimo de lucro. Atención, porque en Cataluña las empresas, los hospitales privados con ánimo de lucro están dentro del sistema público. Antes os lo explicaba en el bar que mi hospital tiene una zona de influencia, que es el Eixample Esquerra de Barcelona. Vale, pues no, el hospital, que por cierto no es público, es un consorcio público, que tiene distintas colaboraciones público-privadas y después os explicaré una. Ese es el kit de los consorcios públicos y de las empresas y de las sociedades mercantiles públicas, ¿vale? Mi hospital tiene asignada una parte del Esquerra Eixample y después está el Hospital Sagrado Corazón, que pertenece al Grupo Quirón, que tiene asignada población, tiene asignada la otra parte del barrio. ¿Qué pasa con las personas que van allí? Muchas personas que acuden al servicio, para ellas es público. Porque, bueno, yo vengo aquí por la pública, ¿no? Es un hospital privado con ánimo de lucro, que también tiene su parte para mutuas. En su parte para mutuas, por supuesto, las habitaciones son individuales, aunque den un servicio de peor calidad, lo que es hostelería lo llevan estupendamente. Habitaciones privadas, el menú... ¿Vale? Después, el antibiótico quizás no te ponen el que te toca, pero... Y en la parte pública las habitaciones son dobles, que se vea bien esa diferencia de atención a los pacientes que están pagando y a los que no. Claro, siempre. Y la clave de este sistema ya no solo es que haya hospitales privados dentro del sistema público ofreciendo servicio público, sino que hay subcontrataciones y externalizaciones sin parar. Es la subcontratación de la subcontratación de la subcontratación. Por ejemplo, ya no sé quién es de las ambulancias. Vale, por ejemplo, el sistema de emergencias médicas en Cataluña es una sociedad mercantil pública. Bueno, ya dices, hay algo aquí que no me suena muy bien. Sociedad mercantil pública. ¿Cuál es el capital público realmente que tiene, ¿no? Esta sociedad mercantil? Esta sociedad mercantil solo tiene ambulancias que llevan medicina y técnico y enfermería, o que llevan enfermería y técnico. Todo el resto de ambulancias de Cataluña, todas, es la sociedad mercantil pública, sistema de emergencias médicas, que las subcontrata. O sea, el CatSalut contrata a la sociedad mercantil, que aunque sea pública, la contrata, ¿vale? El CatSalut contrata a la sociedad mercantil pública servicio de emergencias. Y el servicio de emergencias subcontrata a toda una serie de empresas privadas con ánimo de lucro para las que les hacen un concurso. Siempre ganan las mismas, no sabemos por qué. Para que tengan todas el resto de ambulancias, sobre todo de personal técnico. Y son estas ambulancias las que más están en la calle, y estas empresas privadas con ánimo de lucro se están beneficiando
del sistema de emergencias de Cataluña. Son también las que hacen traslados interhospitalarios. Cuando derivamos a alguien a una entidad privada, hay un doble beneficio. Y el doble beneficio es que la empresa subcontratada de la subcontratada, que es la empresa con ánimo de lucro que gestiona las ambulancias, se lleva un beneficio para hacer este traslado y lo trasladamos a la entidad privada, que también se lleva un beneficio. Es la parasitación total del sistema. Y también es muy interesante ver cómo se distribuyen los recursos en este sistema. Antes hablabas de hospitalocentrismo. A la mercantilización, a la ideología neoliberal, le interesa mucho tener la vista puesta en los hospitales. Es allí donde más nicho de negocio tienen. Por supuesto, en la atención primaria, en la prevención y la promoción de la salud, ahí no obtienen tanto beneficio. Las grandes farmacéuticas, las empresas de biotecnología, donde encuentran el beneficio es en los hospitales. Y entonces esto no es una casualidad. El 25% de las camas hospitalarias en Cataluña son las únicas que son 100% públicas. El 75% de las camas pertenecen a consorcios, empresas, fundaciones, empresas privadas. 75% de las camas. Sí que tiene un 80% de la atención primaria, que es lo que menos rentable les sale a las empresas con intereses en el sistema sanitario. No, es el anterior. Uy. Y como ejemplo también, dentro del modelo paradigmático del sistema sanitario catalán, está el modelo paradigmático de mi hospital. Yo trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona, que como os decía es un consorcio público, que tiene diferentes colaboraciones público-privadas. Y una de ellas es el Barnaclínic. El Barnaclínic es el colmo de la parasitación privada dentro de lo público. El Barnaclínic es una clínica privada que opera dentro del hospital público. Tiene una sala de hospitalización, solo atiende pacientes que pagan, no por mutual, no atiende mutuas. El Barnaclínic solo atiende pagando a tocateja. ¿Y qué utiliza? Utiliza el área del hospital que tiene asignada y utiliza el TAC, la eco, la resonancia magnética, los servicios de rayos. Nos dicen desde la dirección del hospital y cuando el grupo Resistencia Clinic empezamos a hacer un montón de movilizaciones en contra del Barnaclínic, que lleva en funcionamiento desde el 2009, que se ha hecho una comisión parlamentaria sobre el Barnaclínic y esto ha quedado en agua de borrajas, ha quedado en nada, también os lo avanzo. Nos decían desde la dirección del hospital que por supuestísimo no priorizaban a los pacientes de Barnaclínic por delante de los públicos. Bueno, no sé, la cara de los trabajadores era como: ¿pero qué me estás diciendo? Pero si es que lo estoy viendo cada día. Que a mí me llegan urgencias un paciente de Barnaclinic y vienen y te dicen: este paciente es del doctor no sé qué de Barnaclinic. Y al final hay que meterlo. ¿Qué me están diciendo? Si los de la resonancia magnética, los del TAC, los de la eco te dicen: bueno, pero si es que las peticiones de pruebas para los pacientes de Barnaclinic te las ponen encima de la mesa y te las ponen las primeras en la lista. Y aunque no estuvieran priorizándose estos pacientes, aún en el caso, que esto es lo que se le contestó a la dirección del hospital, es que aún en el caso de que estos pacientes no se estuvieran priorizando, están ocupando un espacio en el que en ese momento podría estar un paciente público. Entonces, están parasitando el espacio. Se supone que Barnaclinic le paga al Hospital Clínic un alquiler por el uso de los espacios, que la Sindicatura de Cuentas de Cataluña denunció que eran alquileres irrisorios y que por ese precio, de hecho, la Unión Catalana de Hospitales
que son la patronal de mutuas privadas en Cataluña, denunció al Barnaclínic por competencia desleal. Dijeron, hombre, es que a ver, nosotros nos lo tenemos que pagar todo y aquí vosotros tenéis el hospital público que tiene todos los servicios y os lo dejan a precio del coste, ¿eh? Pasa para atrás. Vale, para explicar un poco la maraña, porque aquí no parece tanta maraña en el sistema sanitario catalán, parece sencillito, ¿vale? A mí siempre me gusta decir que va desde lo menos opaco, el dinero público que le pasamos al Instituto Catalán de la Salud, es medio transparente. También se ha convertido recientemente en una empresa pública, por cierto, Marina Geli lo convirtió en una empresa pública, pero es más o menos transparente, podemos controlar el dinero público que va ahí. También tiene algunas subcontrataciones con empresas privadas. Durante un tiempo, y todavía se mantienen, subcontrataba servicios de fisioterapia con una empresa de la que era consejero el que entonces era el director del Servicio Catalán de la Salud. Era el señor que se contrataba a sí mismo sus empresas. Pero el dinero público del Instituto Catalán de la Salud se puede controlar. El dinero público que va a toda la concertación va en bloque. Sale de los presupuestos como para la concertación. Esto es lo que va a la concertada. Y el sistema es más opaco a medida que avanzamos hacia la derecha para mí, pues a medida que avanzamos hacia la derecha, el sistema siempre es más opaco. Y lo que ya no podemos controlar de ninguna manera son las empresas privadas con ánimo de lucro. Lo que tampoco podemos controlar es lo que todas las empresitas del sistema subcontratan de servicios. Y aquí viene el mapa. Este es el sistema sanitario catalán ampliado, ¿vale? Todas las empresas y los flujos de dinero, no pretendo que lo entendáis, yo tampoco lo entiendo. No sé de qué va. Todas las empresas, este mapa es un poco antiguito y de hecho algún día me tocará actualizarlo. No sé si me van a caber, la verdad. Están las empresas públicas, o sea, las empresas públicas que creo que son las amarillas y todas las filiales y contrataciones, lo pone por ahí. ¿Las amarillas? No, estas son las empresas privadas son las amarillas, las entidades participadas por la Generalitat son las verdes. Y todas las relaciones, contrataciones, subcontrataciones que hay dentro del sistema. Y yo cuando vi esto por primera vez, hace ya algunos años, dije, bueno, ¿y aquí cómo controlamos el dinero público? Es que es imposible. Es imposible saber a dónde va. Esto es gran parte de la concertación. Es imposible saber dónde está yendo el dinero público. ¿Qué? A los bolsillos de muchos que después gestionan el sistema. Estaba el director del Servicio Catalán de la Salud y estaba también el del Consorci Sanitari i Social de Catalunya, era un consorcio, y el Ramon Bagó tenía unas empresas, era el director del consorcio y tenía unas empresas de catering que curiosamente contrataban con los hospitales del Consorci Sanitari i Social de Catalunya, claro que sí. Era otro de estos de los que se contrataba a sí mismo. Nos gusta decir en Cataluña que aquello no son puertas giratorias. Son autopistas de 4 carriles que van y vienen. Oye, yo me pongo aquí, tú te pones allí y van viajando desde lo público a lo privado. De hecho, hubo un conseller de Sanidad que había sido el presidente de la Unión Catalana de Hospitales de las Mutuas Privadas.
y después fue conseller de Sanitat en Cataluña. Todo. El más preparado. El más preparado para mercantilizar y privatizar el sistema. Fue el que llevó a cabo todos los recortes durante la crisis. Dijo, bueno, aquí todos mis amiguitos, y después cuando dejó de ser conseller, pues volvió a la Unión Catalana de Hospitales. Claro que sí. Porque ya se había llevado todo el beneficio. Dice, voy a la pública, la recorto, digo que es ineficiente. La recorto, entonces es más ineficiente todavía, entonces contratan a los hospitales que tengo como presidente de la Unión Catalana de Hospitales. Y os he hablado de... ¿Voy muy tarde? Ah, vale. ¿Voy bien? Sí, de tiempo. Tengo el grabador ahí. Pues no lo sé, bueno, es igual. Vale, esto ya es la última parte. He hablado de los mecanismos de mercantilización como medidas de exclusión implícita y explícita, de cómo se puede configurar un sistema completamente mercantilizado y favoreciendo la privatización dentro del sistema. Y os vengo a hablar de cómo se puede mercantilizar en lo micro, en lo pequeño, a nivel de centro. No sé si conocéis lo que es el Lean Thinking. No, el Lean Thinking nace de los puros neoliberales, que cuando te explican lo que es dices, no, en serio, ¿esto lo van a aplicar en sanidad? Pues sí, lo hacen. Acelerar procesos, optimizar procesos y acelerarlos para maximizar la producción. El Lean Thinking tiene su origen en los años 90 en las fábricas de coches Toyota. Pues nada, una cadena de montaje, ¿vale? Y se les ocurrió que podían hacer lo que ellos llaman el Lean Healthcare. ¿Y cómo aplican esto en sanidad? En mi hospital está instaurado en urgencias. Por suerte nos lo han instaurado solo en la urgencia media, por decirlo así. Lo instauran estableciendo tiempos limitados para la atención. Tiempo para entrar en urgencias, los procesos que han establecido es meter al paciente en box, desnudarlo, que lo diagnostique el médico, ponerle el tratamiento y tomar una decisión. Esos son los procesos así muy resumidos, los procesos que ellos han determinado. Y para cada uno de los procesos tenemos un tiempo para hacerlo. Y funciona, evidentemente, como si fuera una fábrica de coches. Tenemos un tiempo y estamos en una cadena de montaje en la que si yo no estoy atendiendo a este paciente que tengo aquí es porque le estoy haciendo otro proceso de los que me toca. Tenemos unas plantillas que tenemos que ir tachando los procesos que vamos haciendo, ¿no? Pues ya lo he pinchado, ya le he puesto el tratamiento. Y si no estoy haciendo un proceso determinado, estoy haciendo otro. Cuando nos presentaron el Lean Healthcare en el hospital, yo me acuerdo muy bien de la presentación que nos hicieron, y empezaron a decirnos pues que para hacer una pizza había que... Sí, yo me río porque que me lo creo, es surrealista. No puedes hacer otra cosa. Para hacer una pizza había que amasarla y ponerle tomate y los ingredientes. Y yo decía, ¿en serio? ¿Me están diciendo que los pacientes son pizzas? Es un paso más allá de la mercantilización. Antes os decía que en el ideario mercantil los pacientes son clientes, ¿no? Vale, pues no, en el Lean Healthcare los pacientes ya directamente son productos. Productos que tenemos que sacar muy rápido, con buena salud, para que se reincorporen al mercado laboral, claro, para tener trabajadores. Y tenemos que sacarlos muy rápido del sistema. Sacarlos muy rápido del sistema también es beneficioso para el hospital, porque al ser un consorcio público, cobran por los pacientes que atienden.
Entonces, cuantos más pacientes saquemos de la pizzería, cuantas más pizzas saquemos, más preparadas estarán las pizzas para ir a trabajar, ¿vale? Yo tenía la sensación, cuando me estaban explicando todo esto, es una película bastante antigua, son tiempos modernos de Charles Chaplin, y yo tenía la sensación de que me estaban explicando esto, que estaban colocando a los pacientes así, ¿no? Este es el momento de la película en el que idean cómo darle de comer a un trabajador, para que vaya más rápido, ¿vale? Pues yo me imaginaba lo mismo, digo, solo hace falta que me los pongan en una cinta transportadora y no les demos ideas porque la intención no les falta. Cuando implementaron esto, como decía antes, lo implementaron en la urgencia media. Evidentemente no tendrán el descaro, y espero que no lo tengan, nunca de implementarlo en la urgencia vital. Oiga usted, no se muera. Que todavía es que no tengo tiempo para atenderlo. Lo han implementado en la urgencia media. La sensación que yo tengo, después de años de implementación de este sistema, es que al estipular tanto los procesos y al ser procesos que para ellos son productivos, ¿no? Meterlo, desnudarlo, hacerle la anamnesis, diagnosticarlo, ponerle el tratamiento, decidir. Y si no decidimos en el tiempo que ha estipulado, en el ordenador salta una alarma, esa persona se pone como en rojo. No saltan alarmas en el hospital, pero sí que se pone como en rojo, ojo, que a esta persona hay que decidirla, o echarla a la calle o ingresarla, pero hay que decidir algo porque tiene que salir cagando leches de aquí, que ya se le ha acabado el tiempo de estar en urgencias. Pero por supuesto, no han estipulado los procesos de cuidado de las personas. Yo la sensación que tengo tras años de implementación es que hemos perdido calidad, que hemos perdido empatía, que hemos perdido contacto humano. Porque, ¿cómo vamos las trabajadoras? Vamos con el cronómetro, vamos con el reloj. Corro, que me toca pasar al paciente de aquí 3 minutos. Me da igual lo que le pase. Que está llorando, está llorando. Allá va a pasar, que se ha meado. Se ha meado. Esto no está. ¿Está en el link? ¿Está en el link que se ha meado? No está en el link, ¿verdad? Pues nada. Pues hemos perdido calidad. Hemos perdido el contacto. Y ha pasado una doble cosa. Y es que las trabajadoras han sido partícipes de su propia explotación. Porque esto se lo vendieron a las trabajadoras como que era un buen sistema para que aquellas que eran unas vagas, que no trabajaban, que se escaqueaban, tuvieran los procesos estipulados dentro de la cadena de montaje. Se lo vendieron así y las trabajadoras estuvieron muy contentas de instaurar el BIM. ¿Qué acaba pasando? Acaba pasando que si tienes un buen día, si tienen un buen día y ya no van tanto a golpe de cronómetro, todo lo que no está en el BIM no se hace porque no existe, porque no se ha categorizado, no se ha puesto como proceso. No está en la plantilla. Y entonces esas trabajadoras son las que tienes la sala de espera con 40 personas esperando, 12 horas de demora para atenderlas y te dicen, es que me toca pasar, hay 5. Y tú, bueno, ya, pero es que tenemos 12 horas de espera. No sé cómo lo ves, pero a lo mejor habría que correr un poquito más. Y también pasa que a veces, cuando hay personas muy complejas, porque esto puede pasar en la urgencia, ¿no? Puede haber personas muy complejas que tengan muchas patologías, que tenemos que hacerle muchos procedimientos o que se ponen muy malitas, pues las trabajadoras pierden porque tenemos un tiempo estipulado para merendar también. Está en la cadena de montaje, igual que
el señor tenía su tiempo para comer, pues nosotros tenemos nuestro tiempo para merendar. Yo en mi caso tengo mi tiempo para cenar, que por suerte viene alguien a cubrirme. Esto para no parar el lean, viene alguien a cubrirme para que el lean no se pare. Pero las de la mañana y las de la tarde tienen un tiempo estipulado para desayunar y un tiempo estipulado para merendar. ¿Qué pasa cuando se empiezan a solapar los procesos y empiezan a tener pacientes muy complejos? Pues se te pasa el tiempo de merendar, pues se te pasa el tiempo de merendar. Haberlo hecho antes, el proceso. Haber pinchado más rápido, haberle puesto el tratamiento más rápido o no haberle cambiado las sábanas cuando se han meado. Que era también una opción, ¿no? Esto quizás no lleva directamente a la privatización, pero creo que se ve claro que es un mecanismo de mercantilización, de dejar permear las leyes del mercado dentro del sistema público. Y es un mecanismo que refuerza nuevamente el discurso neoliberal de que tenemos que ser rentables y ahora, ¿no?, con un paso más allá, tenemos que sacar los productos lo más rápido posible. Y un poco para abrir el debate, yo en el que podemos hacer solo quería hacer dos pinceladas. Una es, y ya lo has hablado tú también, y lo hacemos, ¿no?, en la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad y en la de Aragón y yo en Cataluña en Resistencia Clínica, es resistir a las medidas neoliberales, resistir al capitalismo, resistir a que quieran negociar con nuestra salud y nuestras vidas. Pero a mí me gusta mucho una idea que es también construir fuera del sistema capitalista, construir fuera del mercado, y a mí esa idea siempre me gusta explorarla un poco. Hay experiencias sobre esto. En Cataluña, por ejemplo, cuando nos cerraron los centros de atención primaria, hubo en centros de atención primaria que los ocuparon las profesionales y dijeron, no, este centro no se cierra, este centro lo utilizamos. Y se pusieron a atender a las personas ocupando el centro. Entonces, a mí siempre me gusta explorar como las dos vertientes. Una es resistir, sí, tenemos que resistir y luchar por esto, pero la otra es cómo construimos algo fuera del mercado, porque tenemos que entender la salud y la sanidad como un bien común, como un bien de todas, que es algo que ya es el punto más adelante del derecho, no solo como un derecho, sino como un bien que tenemos, que por supuesto ellos no lo van a hacer nunca.